Vamos, que si no, os vamos a robar tiempo del café y creo que no queréis. Os presento, es José Cruz Romero, jefe del Servicio de Extinción de Málaga, y nos ha traído una ponencia que yo creo que va a impactar. Sin más, cuando quieras, José Cruz. Buenas tardes, mi turno era a las 3:30, pero por motivos ajenos a todos nosotros, pues bueno, se ha tenido que posponer y, en fin, pues le agradezco a la organización que me haya dejado este espacio. El título original de la ponencia era Incendios forestales, reflexiones de un bombero urbano, pero bueno, pues por cuestiones de maquetación de la ponencia, al final se ha trastocado y va a ser extinción de incendios urbanos en interfase, que viene a ser lo mismo. La ponencia, tengo 3/4 de hora, la voy a dividir en 3 partes. La primera parte, fuego, explosiones, flashover, backdraft. Creo que aquí tengo bastantes colegas que son del gremio y bueno, pues seguramente les suene todo lo que voy a contar. La segunda parte, lo que es interfase, su definición y consideraciones generales. Y la tercera parte, en el contexto de la tierra de donde vengo, que es Andalucía, pues os voy a comentar algunas reflexiones relativas al decreto 371/2010, por el que se aprueba el Plan de Emergencia de Incendios Forestales de Andalucía. Lo que viene desarrollado abajo, pues son los puntos más o menos que voy a tratar en el tiempo que tengo. Para que haya un incendio, bueno, pues es necesario que se den 4 componentes: comburente, combustible, energía de activación y reacción en cadena. La figura que ves a la izquierda, pues es una simplificación de lo que es las etapas del fuego, el rango inflamable, los límites de explosividad. Dentro del rango inflamable tendríamos lo que se llama punto estequiométrico, que es donde tenemos la mezcla combustible-comburente en su óptima condición. En la parte de arriba sería, pues bueno, lo que figure como demasiado rico es un flashover, que es muy rico en comburente y es muy bajo en combustible. Y la parte de abajo es a la inversa, tenemos mucho combustible y poco comburente. La parte de arriba, pues según los autores, se llama rollover, flashover. La parte de abajo, según los suecos, es un flashover rico, y según los americanos, un backdraft. La gráfica de desarrollo, la de la izquierda, sería la de un flashover. Se va iniciando el incendio, se van generando gases combustibles. Como sabéis, lo que arde no es la materia, sino los gases que se desprenden de la materia, fruto de la elevación del calor. En la derecha, pues lo que veis es la gráfica de desarrollo de un backdraft, con una parte muy interesante, que es una onda. Si me acerco, yo no sé si me veis o no, en fin, una onda que hay ahí que implica, significa el proceso de latencia o respiración del fuego. Los gases de la combustión vienen a comportarse más o menos como los gases nobles, cuya fórmula tenéis abajo, de tal manera que si se aumenta la temperatura, se aumenta el volumen y a la inversa. Este flujo de aumento de temperaturas y presiones y volúmenes hace que el humo y los gases combustibles fluctúen y respiren. Nuestras técnicas de extinción pues son variopintas, desde la extinción de ataque directo al fuego hasta la extinción atacando a las masas de humo calientes, porque os recuerdo que el problema que nosotros tenemos en los incendios confinados, que son incendios entre 4 paredes básicamente, pues es una generación exhaustivísima de humos calientes que hay que comprimir y que hay que enfriar. Las técnicas para enfriar esos humos pues van desde pintar las paredes hasta atacar directamente a la masa de humo, o en fin, o atomizar el agua con una gota que en su día el jefe de bomberos Lyman de la Segunda Guerra Mundial estimó que era óptima la gota de 0,3 milímetros. Como todos sabéis, el vapor de agua realmente lo que extingue un incendio confinado. Insisto que es confinado porque es lo contrario, la antítesis del incendio forestal. Lo extinguimos básicamente con vapor de agua, que aumenta 1600 veces cuando cambia de su estado líquido a su estado gaseoso. Evidentemente, cuando cambia de vapor, cuando cambia de estado líquido a estado gaseoso, aumenta 1600 veces y coge una elevada temperatura, lógicamente más de 100 grados o más. Lo que viene a continuación pues son situaciones básicas elementales. En los 2 vídeos de arriba, pues veis, es una intervención de Bomberos Málaga, una intervención correcta y una intervención incorrecta. La diferencia en que la intervención sea correcta o incorrecta es que nosotros en las viviendas entramos, como todo el mundo, por la puerta para apagar el incendio desde la puerta hacia el exterior. Si yo me dedico, como en la imagen de arriba a la derecha, a echar el agua directamente sobre el humo, estoy
invadiendo el sistema de trabajo lógico que es desde la puerta hacia el exterior. El problema que tiene cuando nosotros intervenimos y echamos el agua en la imagen de arriba a la izquierda sobre el dintel, pues es que lógicamente el ciudadano de turno pues nos viene a decir que ¿de dónde coño estamos echando el agua? Que el agua hay que echarlo en el fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues son las cosas que nos pasan. Lo de abajo pues son imágenes tomadas de los bomberos suecos en su tema de formación, un ataque directo, una entrada a un contenedor de entrenamiento, en fin, no tiene mayor complicación. Vamos a entrar un poco en detalle en lo que es el flashover, para lo cual he recogido este vídeo que lo he descargado de YouTube con la agradable sorpresa de que, bueno, pues lo había hecho un cabo de mi servicio, yo no lo sabía. Se agradece que el personal, en vez de dedicarse a ponerme a parir, pues bueno, se dediquen a hacer maquetitas y estas cosas, ¿no? Siempre es gratificante. Me hace mucha gracia cómo lo explica el bombero, porque en YouTube veréis que cuando se habla de flashover, pues grandes escenarios con sofás, camas, en fin, a lo bestia, a lo bruto, y para explicar el fenómeno no es necesario hacer tanto alarde de recursos. La maqueta, como veis, tiene un listón en la parte de arriba para contener el rollover, es decir, el fuego que se va generando arriba a medida que se inicia el incendio. Todo ese calor, todo ese fuego que hay arriba, esos gases en combustión que ya están ardiendo, empiezan a calentar empiezan a calentar todo el mobiliario, como veis, la parte de abajo, empiezan a calentarlo, y ese calor hace que se empiecen a emitir los vapores calientes del mobiliario, de tal manera que en un momento dado, como acabáis de apreciar, pues se genera lo que se llama la combustión súbita generalizada, el flashover. Aquí lo veis a cámara lenta. Lo de arriba sería el flashover pobre o rollover, es un término acuñado en toda la bibliografía sajona que podéis manejar en cualquier sitio, y como veis, de forma súbita, instantánea, por la radiación del fuego que tenemos arriba, se calientan todos los muebles, emiten gases, porque si no se emitieran gases nunca podría entrar, no podría haber combustión, no sería posible, y esos gases que se emiten consecuencia de la elevación del calor, pues son los que arden. Flashover. Vamos a ver qué pasa con el backdraft. Bueno, pues esto es un backdraft. Aquí es un humo muy caliente, muy rico, no está consumido del todo, tiene mucho combustible, pero tiene poco comburente. Entonces, bueno, pues ahora el instructor, en una zona que no se ve, pues abre una compuerta y hace una aportación de oxígeno en nuestro comburente por excelencia, con lo que genera esta explosión, este flashover rico o backdraft, según veáis que viene la bibliografía, o bien de los suecos o de los americanos. Los suecos fueron en los años 80 los que primero investigaron estos fenómenos. Esto que veis abajo, pues bueno, los que no sois bomberos, pues quizás no nos entendáis, pero lo que nos encanta a los bomberos cuando nos ponen un contenedor en un parque, pues es meterle fuego y meternos dentro. Para nosotros es la mayor de las atracciones. Luego ya cada uno se mete como quiere. Por ejemplo, el de la derecha pues se mete con una cámara que le ha puesto en el casco, ¿no? Y entonces se ve perfectamente el inicio del fenómeno con el rollover, que es todo lo que ocurre por la cubierta, y en la izquierda se ha metido con una cámara térmica que, como veis, el gradiente de temperaturas varía, pasa del rojo al amarillo en función de los pulsos de agua que le metemos desde la lanza a la masa de aire, a la masa de humos calientes. No sé, veis, ahora acaban de dar un pulso de agua. Ese pulso de agua aumenta 1600 veces su volumen, por eso nos quedamos de rodillas, no es por otra cuestión, no es que, en fin, que es lógico porque el horizonte de esos humos calientes nos puede pillar. Backdraft. Estas imágenes son también de YouTube y están tomadas en Barcelona. Inspeccionando el terreno, a punto de marcharse, cuando de repente creía que era yo. Le sorprendió esta explosión. Llegó hasta el otro. Se ha visto, ¿verdad? ¿Se ha visto o no se ha visto? Yo es que ya no sé si le he bajado. Lo habéis visto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que me parece que he quitado el sonido. Bueno. Este es el comentario de prensa de ese fenómeno, y a mí me llama la atención lo que viene abajo en rojo. Descartan la explosión por gas. Los bomberos de Barcelona han descartado la acumulación de gas como posible causa de la explosión. Pues no es cierto. Hay gas, lo que pasa es que son los gases propios de esa combustión. No es un gas añadido, no es un propano, no es un butano, son los gases propios de la combustión. Somos indulgentes con los periodistas y bueno, pues ya está, no pasa más y continuamos con la ponencia. Backdraft. Vamos a ver el fenómeno de la latencia del fuego, que me parece que es de las cosas más impresionantes de este tipo de situaciones.
Hay una oscilación motivada por los cambios de presión y de temperatura. Al aumentar el volumen, aumenta la temperatura y dice, sí, lo estoy diciendo bien, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, suben y bajan recíprocamente, se combinan con gases fríos, se refrescan y se van encogiendo, produciendo lo que se llama el fenómeno de respiración o de latencia del fuego. Aquí los bomberos están haciendo una cosa muy mal, que hacemos habitualmente, que es ponernos a intervenir justamente en la fachada, en la puerta de acceso. Eso lo hacemos mal por sistema y lo seguiremos haciendo mal. Esto ocurre en Estados Unidos. A plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. 2 men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out the camera. When the picture comes back, there's total... Bueno, y aquí viene la primera reflexión de la tarde. Estos son explosiones en el ámbito urbano. Yo me preguntaba siempre si en el monte pues había explosiones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sí o no? Que hay que mojarse. Claro que sí. Pues claro que las hay. Esta imagen es tomada del libro El Blow Up del Monte, de nuestro querido compañero Vicente Pons y Grau, que ha cedido generosamente para la ponencia. Y bueno, es el incendio de Ribas Hélice, donde murieron unos cuantos bomberos forestales, que son los que están en el círculo de 6. Como veis, en toda esa ladera ha ardido súbitamente, y bueno, pues algunos dicen que es un blow up, otros que es un flash fire, en fin, la terminología viene a ser lo mismo, no deja de ser una explosión. Es interesante reseñar en qué situación, en qué estado queda el camión que se ve abajo con el número 4. Es curioso porque si veis la flecha 3 protege de alguna manera la loma que está con el número 2, protege la combustión de aquel camión, que ahora vamos a ver en detalle. Quedaros con que delante del camión, según la dirección de la explosión, según el sentido y dirección de la explosión, hay una loma que de alguna manera lo está protegiendo. Fijaros en el detalle, solo se quema la cabina. Esto es curioso. Sin embargo, fijaros cómo ha quedado aquello, que era todo lo que estaba expuesto a todo el frente de aquella explosión. Bueno, pues hasta aquí estamos en la primera parte. Vamos a continuar con la segunda, que es la más interesante. Fuego de interfase. El fuego de interfase, o la interfase, es la zona lindante de todo lo que es tejido urbano con la masa forestal. Esa zona se denomina interfase y con diferencia pues es desde el punto de vista de la protección de personas la que más hay que proteger, ¿verdad? Porque en un momento dado la masa forestal arde sin más y bueno, pues no tiene el mismo riego ni el mismo tratamiento que la zona de interfase. Es un término de relativamente nueva aparición, sobre todo en la terminología legislativa, y bueno, pues desde luego en Andalucía nos lo hemos tomado con bastante interés. Esto es una clasificación de interfases. Pues bueno, pues si nos metemos en coordenadas inabscisas, pues por ejemplo, un índice de agregación de población medio y una urbanización núcleo urbano, pues nada, nos dice que es un núcleo urbano con agregación media de la vegetación. Esto está sacado de una tesis doctoral que vi en internet de un licenciado en Geografía e Historia, bueno, pues que aporta esta clasificación como cualquier otra que podamos hacer. Bajo mi punto de vista, se nos olvida sistemáticamente algo en los incendios forestales, que es la tercera dimensión. En Málaga, cuando veis un anuncio que dice se vende chalet no sé qué, no sé cuánto en esquina para ir para abajo, excelentes vistas, preocuparos seriamente. Mi clasificación es esa. Existen básicamente dos tipos de interfase, con vistas y sin vistas. Si tengo vistas, pues voy a tener una topografía accidentada, voy a tener unos carriles de acceso de una sola entrada. Hay países donde la normativa exige que haya entrada y salida. En España todavía no nos ha llegado ese desarrollo normativo. Quiere decir que una sola vía de acceso a todas las viviendas, un fondo de saco donde pueda maniobrar y dar la vuelta a los camiones. Esa vía de acceso es también la vía de evacuación, es también la vía de acceso de los vehículos de emergencia y, en fin, al final se colapsa con
con cualquier historia. A la mínima se colapsa, son vías francamente sensibles. Y sin vistas, pues bueno, si no tiene vistas, que yo sepa en Málaga, la única que no tiene vistas tampoco es recomendable porque es la que está debajo justamente del aeropuerto. O sea, que no tiene vistas ni peligro, pero tiene los aviones que te pueden caer por encima. Es que los aviones se caen. Otra reflexión que hay que tener en cuenta en cuanto a la comparación de los incendios forestales y los incendios urbanos, pues es que de alguna manera el incendio pues no deja de ser el mismo fenómeno desde el punto de vista físico-químico, ¿no? De hecho, cuando hablamos de los incendios urbanos, pues bueno, siempre estamos hablando del cono de ataque, siempre estamos hablando de estas historias, ¿verdad? Entonces, fijaros, lo que os decía antes, evidentemente se deduce fácilmente por la geometría del cono de ataque, que si tengo las viviendas arriba, porque tengo una urbanización con vistas, es con diferencia mucho más peligrosa y sensible que si estoy en la parte de abajo. Lo que se ve en la imagen de la derecha no deja de ser otra cosa que la envolvente de los conos de ataque en un incendio forestal. ¿Lo apreciáis? Es la envolvente de todos esos conos de ataque de ese frente, pues me genera esa imagen. Esto que veis aquí, bueno, pues es uno de tantos planes de prevención de incendios forestales. Este viene de la Generalitat Valenciana y bueno, yo todos los que he visto en todos los años, en los 15 años que llevo en la profesión, pues la verdad es que son documentos que se quedan muy por encima y nunca bajan al terreno, nunca bajan a la realidad. Es decir, se quedan siempre en consejos, bueno, muy genéricos. Por ejemplo, pues tenga usted en cuenta la accesibilidad, pero no marcamos más límites ni más historias. Atiende usted la red de hidrantes, pero no me está diciendo ni la presión de hidrantes ni nada parecido, ni de zonas de maniobra, no me limita absolutamente nada. Que haya zonas seguras, señalización, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es como muy de cajón. Tratamiento de elementos vulnerables, pues tenga usted atención y cuidado con los tejados, revestimiento exterior, estupendo. ¿Qué es lo que yo considero que hay que tener en cuenta cuando establezco mi cuadro de mando a la hora de atender un incendio forestal? Pues yo voy a los incendios forestales, ¿eh? Yo no penséis que yo me quedo en casa, además lo voy a demostrar a lo largo de la ponencia. Bueno, pues hay que atender a la tipología edificatoria, es muy importante cuando tenemos un incendio de interfase de esa zona limítrofe con la masa forestal, pues saber a qué me enfrento, si voy a tener viviendas unifamiliares y si van a tener una piscina, porque si tienen piscina evidentemente va a ser un punto muy importante para mi posibilidad de captación de agua, que es un tema que habitualmente olvidamos en una extinción. Olvidamos tanto el agua, el punto de captación de agua, como el agua para beber, que se nos olvida siempre, ¿o no es verdad? ¿Aquí hay bomberos? ¿Quién hay bombero aquí? Cuando vais a un incendio no os dejáis la garrafa del agua, que siempre se lo encarguéis a uno y nunca la lleva, ¿o no? Sí. Bien, materiales constructivos. La tipología, por lo menos la que hay en Andalucía, es mucho en base a construcción cerámica. La cerámica pues no es de igual que la madera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema a tener en cuenta. Es decir, muchas veces ocurre que el fuego pasa de largo por delante de un chalet y no le hace absolutamente nada, le hace simplemente 4 manchas. Con lo cual, la conclusión inmediata a la hora de planificar la extinción, pues es que en función de cómo esté hecha, de qué material constructivo sea y de la tipología edificatoria, pues no me tengo ni por qué preocupar si está evacuada y no hay personas dentro. ¿Cómo están? Si tengo recubrimientos exteriores o no, los barnices es un tema bastante peligroso porque son altamente inflamables, ¿verdad? Las pinturas le pasa exactamente lo mismo. La geometría, el factor de forma, pues es también muy importante, es un aspecto a tener en cuenta, que ahora veremos unos ejemplos. Limpieza perimetral, puntos sensibles, lo que decíamos de las vistas y topografía, suficiencia de agente extintor, que nunca nos preocupamos, y un tema que también solemos olvidarnos, que es el de animales y mascotas. Hay que tener en cuenta que en los chalés, en las viviendas, nos podemos encontrar con animales y mascotas. De hecho, el primer incendio pseudo forestal al que asistí, siendo jefe de bomberos de Córdoba, pues era un olivar. Y bueno, pues yo con el sargento y demás, pues me dediqué a evacuar todas los cortijos que había por la zona, y en uno de ellos pues nos salió un perro ladrando detrás, ¿no? Entonces yo, la verdad es que es la segunda vez que más he corrido en mi vida. La primera vez fue cuando me estrellé en un avión, pero bueno, eso si hay tiempo lo cuento. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Lo que decíamos antes, el fuego en la interfase viene de fuera hacia adentro. Evidentemente, si tengo construcciones tradicionales de madera, son puntos sensibles. Fijaros, las dos fotos de arriba son de fuego de interfase. Fijaros lo que decía antes. Las zonas de cerámica, de construcción en cerámica, casi que no se afectan. Se pueden ver manchadas, se le da un blanqueado y no le pasa absolutamente nada. Sin embargo, las de arriba, que son construcciones tradicionales de madera, pues se han visto severamente afectadas. Lo que decíamos de abajo a la izquierda, el factor de forma. Fijaros la forma que tiene ese chamizo, esa portada de entrada a la vivienda unifamiliar, que es el factor de forma, quiere decir la superficie en función del volumen. Si tengo mucho volumen, o sea, el factor de forma ideal, o la figura ideal a estos efectos, sería un cubo o una esfera, ¿verdad? Sin embargo, todas las figuras que sean laminares, y en concreto esta que tiene una geometría cóncava,
pues siempre es más proclive a quemarse y a sufrir daños, mucho de una forma totalmente diferente a la que tenemos arriba a la derecha. Los materiales, la reacción de los materiales en un incendio forestal, pues hombre, no es la misma que la de un incendio urbano al uso. ¿Por qué? Pues nuevamente porque el incendio se produce en el urbano de dentro hacia afuera y en el forestal de fuera hacia adentro. Si os dais cuenta, de izquierda a derecha, en la parte de arriba, veis una viga metálica sometida a una temperatura no muy excesiva, que es una foto que se tomó cuando se quemó el Eroski en Málaga, y bueno, realmente con 500 grados ya te coge esa forma, o sea, resiste bastante poco. La figura que tenéis arriba en el centro, pues veis como el revestimiento de yeso pues protege perfectamente el techo de la casa, y eso realmente con una manita de pintura pues se queda apañado. De hecho, hubo una época en que mis bomberos, cuando íbamos a algún incendio, dejaban la tarjeta de las reformas en los buzones, y bueno, pues eso se hace en un fin de semana. La figura de arriba a la derecha pues es el típico forjado que siempre nos asusta, formado por viguetas cerámicas, y que cuando se casca la bovedilla, que sirve exclusivamente para aligerar el peso del forjado, nos asusta. No pasa absolutamente nada, mientras el negativo de las viguetas no se vea al aire. La figura de abajo del todo, a la izquierda, es una nave industrial que se quemó en diciembre, a finales de diciembre, en Málaga, y fijaros también que nos sirva de reflexión el cómo reaccionan los elementos y componentes frágiles. Lo que veis ahí es un pilar de hormigón que podía tener un porte de 80 por 60 o por 50 fácilmente, es decir, un pilar impresionante. Ese pilar fractura por un empuje de un forjado intermedio metálico que la dilatación del incendio lo comprime. Estamos hablando de este forjado de aquí, estamos hablando de esta rotura. Esa rotura se produjo, me parece que fueron en una totalidad de 15 pilares. Daba miedo entrar ahí. Además es una rotura, la del hormigón, que no avisa, colapsa instantáneamente. La más noble a estos efectos, siempre que tenga la masividad adecuada, curiosamente, es la madera. La figura del centro pues es otra vez la foto de la misma imagen, y la figura de la derecha es una foto del pilar de la parte exterior donde algunos investigadores piensan que se pudo originar el incendio, motivado entre otras cosas pues por el aspecto descarnado que se ve en la figura, que no llega a ser el efecto Spalling, que como sabéis se produce cuando el hormigón es de alta calidad, pero en fin, es la dilatación del acero respecto de la dilatación que permite o no permite el hormigón, que insisto es un material frágil, es como el vidrio. Defensa, cosas que nos podemos encontrar en una interfase, nos podemos encontrar autobuses y nos podemos encontrar coches. Hay que tener mucho cuidado porque apagar, extinguir un coche no es una cosa fácil. De hecho, vamos a ver qué le pasa a este bombero en Chicago. Esas cosas pasan, pero las interfaces también. La imagen de la izquierda la pongo porque ahora veremos unas imágenes dramáticas de una evacuación que se hace en autobús en un incendio que hubo en Israel en un autobús, totalmente parado. La imagen de la derecha la pongo adrede porque la Guardia Civil en un incendio forestal de Huelva obliga a los bomberos forestales a que extingan un coche, y los bomberos forestales se niegan argumentando que no tienen la equipación adecuada. Nosotros estamos como testigos por parte del compañero de bomberos forestales. Fijaros que el pertrecho que nosotros tenemos que llevar para un incendio de esas características pues es el EPI, el grado es el EPI. Es un coche, es un coche. Fijaros al que le ha tocado de guardia ese día, el de arriba a la izquierda, con un coche a la que se lía. Fijaros el pobre, la que ha tenido que pasar, o sea, impresionante. El único sistema de extinción de esas situaciones es la dilución del combustible, es decir, cuando se quema todo lo que se tenía que quemar, se quema. Y nosotros, es así de sencillo, eso está todo inventado. Entonces, los bomberos muchas veces nos tenemos que limitar a controlar para que eso no se nos vaya de las manos, pero desde luego no hay narices de apagar eso ni con toda la espuma del mundo, La imagen de la derecha pues es un fuego de interfase. Fijaros, cuando ha cogido el coche no hay que derrochar ni un centímetro cúbico de agua en extinguir ese coche, porque hay que darlo por perdido. Fijaros otra vez el típico pórtico con sus barnices, su maderamen, la historia, pues fijaros cómo se echa a perder por la geometría y por el factor de forma y por los elementos constructivos. Y decíamos como siempre que el incendio va siempre en estos casos de fuera hacia adentro. Por cierto, la próxima charla, que no sé cuándo la daré ni dónde ni de qué manera, que estoy preparando es errores históricos de las extinciones de los bomberos de los Estados Unidos. No saben apagar incendios, os lo digo yo, y lo demostraré. Las imágenes de abajo
las imágenes de abajo vuelven a ser coches. Fijaros que siempre que se quema un coche, bueno, pues hay que darlo por perdido, pero fijaros lo relevante que aparece ahí. ¿Alguien me sabría decir qué son esos riachuelillos que aparecen por ahí? ¿Qué es eso? ¿Alguien lo sabe? La llanta de aluminio. Son las llantas de aluminio. El aluminio funde a 660 grados. Entonces, evidentemente, la temperatura que se ha cogido en ese punto es de 660 grados. Que no quiere decir que sea el calor, porque como bien sabéis, el calor no es lo mismo que temperatura. A menos temperatura puede tener mucho más calor, puesto que el calor es una fuente de energía. Un cigarrillo, pues no sé la de grados que debe tener, pero igual tiene 800 grados, sin embargo no emite casi calor, ¿de acuerdo? Y una hoguera de leña, pues emite mucho más calor, sin embargo tiene menos temperatura que la punta de un cigarrillo. Puntos sensibles, defensa de puntos sensibles, cosas que me pueden pasar. A la izquierda tengo una bleve y a la derecha vais a ver. Me interesa mucho que veáis una cosa que va a pasar en la imagen de la derecha. Como andamos un poco mal de tiempo, me vais a permitir que la baje. ¿Se me oye bien? Bueno, yo estoy haciendo ahí... Bueno, me interesa mucho que veáis en la derecha lo que puede... Anda, esto que le ha pasado. Lo que puede ocurrir... con la radiación en un momento. When a tank is exposed to sustained heat, A mí esto me ha pasado con tanques más pequeños en Córdoba, al lado de la vía del agua. Saltaban las tapas porque me parecía aquello que estábamos haciendo palomitas. Y me daba pánico. Pero me interesa mucho que veáis un efecto que tiene esto. Fijaros cómo corre la gente, fijaros a qué distancia están, corren los tíos ahí como conejos. Y ahora vais a ver lo que le pasa a los que estaban allí de espectadores. Aspecto que hay que tener. Eso corren como yo delante del perro. With continued heating, pressure again builds, Entonces estos vídeos causing the los relief tenéis en valve to internet. reopen. Breathless bystanders who escape the searing heat are certain there must be serious injuries. Si quiere aparecer lo que pretendo enseñar. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the, allowing the tank metal to remain at a safe. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the Mientras tanto os tank explico to the lo que effects of ocurre a la heating. izquierda. La izquierda pues es la típica bleve. With the flames impinging La on the fase vapor space of líquida the se está tank, convirtiendo en the fase temperature gaseosa of the tank metal, y bueno pues cooled by esa presión liquid, al rises final provoca la explosión. Es tan sencillo como eso. due to the vapor pressure from the Hay unas tank metal imágenes que begins to hemos weaken, herido. Fijaros en lo que te puede hacer el and calor de eventually radiación. tear. No sé si lo habéis llegado a apreciar. As the tank comes El calor de apart, radiación es large alta. quantities of both liquid and vapor. Vamos a ver si quiere correr bien. No quiere correr bien. Bueno, lo dejamos ahí. Animales. Lo que veis abajo puede ser perfectamente un incendio de Galicia, que haya un montón de vacas por ahí sueltas y que sea una complicación añadida al tema de la extinción. En Málaga, hace un par de años tuvimos serios problemas con una caballeriza que estaba en unos cañaverales. Supusieron un riesgo impresionante para la extinción, porque los animales se alteran y además tienen una fuerza terrible. Hay que tenerlo en cuenta, como decíamos antes. Y esto es una reflexión final que muchas veces creo que la imagen es muy elocuente, ¿no? Mejor no hacer nada que hacer cualquier cosa. Hay veces que nos lanzamos a lo loco, nos liamos a tirar mangueras, a tirar agua, sin esperar a que el mando nos dé órdenes, sin esperar absolutamente nada. Y bueno, pues nada, no es así. A veces es mejor no hacer nada que hacer cualquier cosa. Y os voy a comentar una anécdota, porque creo que tengo un pelín de tiempo. Bueno, no tengo tiempo. No tengo tiempo. La dejamos para otro momento. Cuando se explique lo mal los bomberos que son los americanos, fin de segunda parte, creo que estoy en tiempo. Y vamos al último cuarto de hora, que es la tercera parte. Uy, coordinación y orden. Ojo. Ojo con la coordinación y orden. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no, las cosas no salen bien. Esto podría ser cualquier país árabe, ¿no? La primavera árabe, todas estas historias. ¿Verdad? Los tíos allí, dos policías, para aparenta que son, pues venga. Y esto es Málaga. Lo que voy a comentar lo hago sin ironías porque sé que estoy en el País Vasco, ¿eh? Pero fijaros ese guardia civil, lo bien que hace el tío la cama. Fijaros cómo estira la camilla. Fijaros, este hombre, cogiéndole la pierna, pues a un herido o yo que sé a quién. Fijaros el bombero que está aquí,
con la mirada perdida, con un desorden de la intervención total y absoluto. Esto está fechado en el 2001. Esta sigue siendo, por desgracia, la imagen habitual en una intervención multidisciplinar donde participamos bomberos, ambulancias, fuerzas y cuerpos del Estado, policías locales. Sigue siendo un auténtico desastre. O, hasta ahora, está siendo un auténtico desastre. Israel, lo que os decía, la evacuación que se hace eran unos funcionarios en prácticas que evacúan en un autobús. Antes de morir, ayudaron a evacuar a sus 500 presos. Es una de las muchas historias dramáticas de este incendio de magnitudes infernales que en pocas horas ha calcinado 3.000 Más adelante del vídeo sale el presidente Netanyahu reconociendo la descoordinación tan terrible que hay entre los operativos. Y eso a mí por lo menos me da cierto consuelo, ¿no? Varias poblaciones fueron desalojadas, pero los habitantes de un kibutz se negaron a abandonar su hogar. El kibutz ha desaparecido. Vamos a analizar el decreto, vamos a meternos un poco en materia. El decreto establece unos niveles de movilización de recursos en función de la gravedad del siniestro. Pues los recursos movilizables son desde la unidad militar de emergencias hasta los recursos propios. Básicamente intervenimos tres tipos distintos y bien diferenciados de agentes extintores. Agentes extintores no está muy bien dicho, pero bueno, se entiende. Por un lado está la unidad militar de emergencias, por otro lado estamos los bomberos y por otro lado están los de la Agencia de Medio Ambiente, que son del Infoca, son bomberos forestales con distinta denominación, peones, etcétera, etcétera. Para mí, bomberos forestales. Nuestra unidad militar de emergencias, anoche he visto Carrilla y en cualquier caso en Andalucía operan, tienen una forma muy peculiar de trabajar, hacen unos despliegues impresionantes. El vídeo de la izquierda está diciendo pues que en un fuego que hubo en Galicia pues, que tenían dificultad de acceso. Es decir, tiene su grado de complicación, ¿no? Ahí están parados, es una mezcla, llevan vehículos militares, llevan vehículos como de los bomberos en rojo, por supuesto que llevan un equipamiento que no cumple la normativa exigible en materia contra incendios. Ahí veis un convoy, lo llevan todo perfectamente organizado. Bueno, pues funcionan de una manera muy peculiar, funcionan con un gran despliegue de medios y con un gran potencial. Más adelante volveremos a retomar una imagen de cuántos medios moviliza la unidad militar de emergencia cuando se llama. Esto que veis aquí pues es un ejemplo de medios aéreos, que es muy curioso. La imagen de la derecha muestra con qué certeza los medios aéreos descargan sobre las llamas. Sabéis que cuando se activan los medios aéreos, pues normalmente se atacan los flancos. Nosotros desde tierra vamos atacando también a los flancos. Alguien se hace cargo de la recula hasta que ya cerramos el incendio y la parte de arriba. Fijaros en la izquierda desde donde un Bambi, que es ese elemento de ahí, de donde puede captar en torno a los 1000 litros de agua. Es un arroyo sin más, se le mete una turbina en la punta y es capaz de cargar. Fijaros la imagen de la derecha, qué descargas tan certeras se hacen. Los helicópteros, cuando llevan el Bambi y sobrevuelan a las dotaciones que estamos interviniendo en base, llevan una sirena porque esa descarga de agua hace daño, hace bastante daño. Otro tipo de recursos. Bien. Vamos a ver si esto quiere pasar. Sí quiere pasar. ¿Cómo actúan las brigadas forestales? Estos serían los agentes forestales, que son brigadas helitransportadas. La imagen de la derecha es de bomberos portugueses y la de la izquierda es de bomberos gallegos. Entonces tienen una tecnología muy disciplinada de cómo acceder al helicóptero. Tienen que hacerse cargo del Bambi, que es la cesta que capta agua, la tienen que desplegar, está todo muy ordenado y atacan el incendio con batefuego básicamente, ayudados y apoyando al helicóptero que descarga el agua desde el cielo. Otra forma de trabajar, otro tipo con otras técnicas. Volviendo a la unidad militar de emergencia, bueno, pues ellos son como la infantería, despliegan una gran cantidad de medios. Esto está sacado de un manual de funcionamiento suyo. A mí me impresiona, ¿no?, que todos los recursos, que si los contáramos, pues yo no sé cuántos son, pero son casi más de los bomberos de guardia que hay en Málaga, en toda la ciudad. Málaga yo tengo 43, ahí me parece que son 5, 10, 15, 20, en fin, rondando a los 40. Es curioso ver cómo ellos, en la parte de abajo, lo de abajo, son unidades de apoyo logístico que llevan sistemáticamente a los incendios. Y es muy curioso ver que en la parte de la izquierda veis dos vehículos pequeños. Uno es la unidad Mérida, que es una de las unidades de telecomunicaciones que tienen, y el otro es un vehículo de mando.
Esta gente, cuando se despliega a una intervención, necesita mínimo 2 horas, no tiene posibilidad de un despliegue inmediato. Es decir, son lentos y despliegan muchos recursos, y llevan unos medios logísticos que es impresionante. El decreto Infoca considera que la unidad militar de emergencias, además de ser personal operativo, es decir, que extingue el incendio, además da apoyo logístico al resto de los intervinientes. Esto es un problema, porque la unidad militar de emergencias solamente se activan cuando en niveles de gravedad extrema. Te puede ocurrir, como nos ha ocurrido, que cuando aparece la unidad militar de emergencias nos facilitan un sistema de comunicaciones a través de la red esta que tienen vía satélite, la red Tetrapol. Y bueno, pues cuando se desactiva el nivel de gravedad y se pasa de nivel 3 a nivel 2, o de nivel 2 a nivel 1, no recuerdo muy bien, pues ellos se repliegan y se marchan, pero es que te quitan el pocket, entonces te has quedado descomunicado, pero es lo que hay. Se lleva la cisterna de agua, en fin, se lo llevan todo. Y claro, eso hay que pensárselo, ¿no? Hay que pensarse cuando se movilizan y cuando se les desmoviliza. Esto que veis aquí, pues es un esquema de comunicaciones, claro, ellos tienen, esto es solamente con un vehículo de telecomunicaciones, ¿qué es este? Tienen unas complicaciones, unas combinaciones mucho más complicadas porque llegan a tener hasta 3 vehículos. Se comunican vía satélite. Y bueno, el despliegue que te hacen de comunicaciones es impresionante. Claro, si comparativamente a eso llegamos los pobrecitos bomberos, que hay incendios como el de Mijas, que coincidimos de 5 municipios distintos, cada uno con su pocket y cada uno con su pertrecho y con su historia, bueno, pues la comunicación, la efectividad era francamente complicada, ¿no? De hecho, yo ya le he propuesto al concejal de seguridad que nos compre un satélite, bueno, vamos a ver si hay suerte, y en breve pues nos trae, aunque sea de segunda mano o algo, y nos podemos ir apañando. Esto que os cuento es dramático, porque realmente los bomberos urbanos, somos el primer recurso a movilizar. Eso quiere decir que cuando nosotros nos incorporamos, nos llaman, oye, que hay un incendio en Mijas, que vengáis bomberos de Málaga aportando una dotación. Bueno, pues metemos a 5 bomberos en el camión, los lanzamos a Mijas, y llegan a Mijas y no saben qué hacer, ni con quién comunicarse, ni bajo las órdenes de quién ponerse, ni saben absolutamente nada. Entonces, estando en Mijas, pues nos cruzamos con los bomberos de Torremolinos. ¿Qué hacéis? No, aquí. Pues nada. Que me voy a por agua. Pues vale. Y así funcionamos, no es penoso, es lamentablemente cierto lo que os estoy diciendo. En base a esto y a todo lo del decreto, bueno, pues os puedo decir que el 10 de mayo nos juntamos todos los jefes de bomberos de la provincia por iniciativa propia en Benalmádena. Fuimos todos, menos todos en la provincia seremos unos 800 bomberos, de los que Málaga aporta 293 exactamente, y el consorcio 240 o por ahí. Y tomamos unas decisiones críticas y muy sencillas. La primera fue marcar unos identificativos estándares, es decir, cuando Bomberos Málaga va a Benalmádena con un vehículo, el indicativo del vehículo de Bomberos Málaga sencillamente es Málaga 1. Si llevo un vehículo, si llevo 2, Málaga 1 y Málaga 2, independientemente del tipo de vehículos. Otra decisión que hemos tomado es compartir una frecuencia en su canal directo. Cosas tan elementales como eso, pues no las teníamos consensuadas. La otra cosa, el otro criterio que hemos acordado de forma unánime es que si nosotros vamos a apoyar un incendio en Marbella, bueno, pues el mando único de bomberos será el jefe de bomberos de Marbella o el mando de mayor graduación de Marbella. Esto, que parece una entelequia, no lo es, y de hecho hicimos un simulacro que salió bastante bien, salió de forma... incluso la gente del Infoca se sorprendió del potencial que éramos capaces de desarrollar cuando estamos ordenados. Nosotros ya estamos ordenados en Málaga. A ver, aquí yo no sé qué seréis capaces de hacer. Bueno, a mí de todo esto de las comunicaciones hay algo que siempre me llama mucho la atención. Cuando las comunicaciones son desordenadas, bueno, pues digo, coño, ¿cuántas comunicaciones se hacen? Yo me lo pregunto siempre, digo, bueno, Pepe le dice a Juan, hola, y Juan le dice a Pepe, hola. Pues si hay 2, pues hay 2 comunicaciones, ¿no? Parece correcto, es razonable. Si hay 3, bueno, pues se nos va complicando un poco la cosa. Ya son 6. Las flechitas indican comunicaciones de ida y vuelta entre individuos que tienen el mismo nivel, ¿vale? El mismo nivel jerárquico, que no tienen un jefe por encima. Claro, si tengo a 4 individuos, que son los individuos que puede ser bomberos de Mija, bomberos de Benalmádena, bomberos de Málaga, bomberos de Estepona, pues fijaros cómo se va complicando. A medida que le voy metiendo numeritos y personas, me va saliendo una curva exponencial. Y como Internet es una maravilla, pues encontré la persona que lo había cuantificado, que se llamaba, digo bien, Graicunas.
Graicunas estableció y cuantificó las relaciones cruzadas. ¿Qué es ese número de ahí? Esas relaciones cruzadas son las que se producen entre individuos de la misma categoría. Esas relaciones cruzadas, cuando hablamos de comunicaciones, son las que hay que evitar a toda costa y hay que hacer que siempre sean a través de su responsable operativo. Esto que os cuento es más importante de lo que parece. Por falta de tiempo, pues no me voy a extender más, ni voy a explicar otros modelos de comunicaciones. Pero en cualquier caso, insisto, las relaciones cruzadas entre iguales hay que controlarlas, porque se nos va de las manos. Empezamos a ir cosas por el pocket, aparte de esto, pues cosas como la falta total y absoluta que tenemos de disciplina de radio, que utilizamos el pocket como si fuera el móvil. Oye, fulanito, oye, ¿estás por ahí? Que te estoy viendo, eso lo he oído yo. Oye, que me traigas unas Coca-Colas, eso lo he oído yo por la radio, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Bien, otro parámetro que nos distingue a los bomberos urbanos respecto a los bomberos forestales, pues son los pertrechos que llevamos. Nuevamente, me sorprende Internet porque veo que el Lolo, que es un bombero mío, pues el tío se presta a esta historia, y es muy divertido, la verdad. Digo, joder, ¿cuánto pesa un bombero? Nuevamente agradezco al Lolo, pues que no dedique su tiempo libre a meterse conmigo. Fijaros, llevamos por 15,3 kilogramos, ¿eh? Recordar que si yo me enfrento a un incendio de interfase con puntos sensibles, con posibilidad de Blevel, de boilover, con posibilidad de coches quemados, de autobuses quemados, necesito un pertrecho determinado. Yo no puedo ir con el equipamiento de un incendio forestal. Tengo que ir a la intervención, como mínimo con ese o quizá con los dos. Y también tengo que llevar mi botella de aire comprimido, vaya que tenga que entrar a alguna vivienda. Es decir, cuando movilizan a bomberos, el director de extinción tiene que tener muy claro lo que está movilizando. Y os aseguro que hasta el día de la fecha no lo tenía claro, hasta que no hicimos el simulacro con ellos. Bueno, ¿y qué pasa con los medios terrestres? Pues veréis, los medios terrestres, los medios forestales normalmente son camiones que vienen con una barrera antivuelco. El de abajo a la izquierda es el forestal, no es forestal, es una bomba rural pesada del Ayuntamiento de Málaga. Nosotros no tenemos vehículos forestales propiamente dicho. El vehículo forestal tiene una batalla mucho más corta, como veis no tiene rueda gemela en la parte trasera, por supuesto tiene menos posibilidad de carga de enseres y materiales que en un fuego de interfase tengo que llevar. Insisto, que los tengo que llevar porque me puedo encontrar con una situación complicada. Y bueno, para manejar todos estos vehículos en un forestal, pues coño, también hay que tener cierta pericia, ¿no? Este de aquí es un burro que había por ahí, y el otro de ahí es el oficial de recursos técnicos, Carlos Utrera, del servicio. Está clara la diferencia. Bueno, ahí el burro se ha ido por su propia iniciativa, pero fijaros que este vehículo de la izquierda es la única forestal que tenemos, que no la sacamos nunca a ningún incendio porque nos viene de maravilla para cuando se nos meten los vehículos en el barro y en la arena. Es el único vehículo capaz de arrastrar con ellos, con lo cual lo tenemos ahí en reservorio. Para bajar esa cuesta, que parece fácil, hay que tener pericia, ¿eh? Eso no se baja de cualquier manera. Es decir, una nueva complicación. Los recursos, los vehículos tienen unas posibilidades limitadas, igual que los aviones. Los aviones no se pueden poner a disparar agua encima de una columna de humo, porque se atoran las turbinas y se van a pique, o tienen que tener en cuenta si tienen una loma, cómo entran y cómo salen, la velocidad del viento. El avión muchas veces, o el Bambi del helicóptero, no puede descargar, es imposible, es técnicamente imposible. Luego, el director de extinción, que es un responsable, según el Infoca, de la Junta de Andalucía, tiene que tener muy claro qué recursos se está movilizando en cada momento, porque no somos recursos equivalentes. Y hablando de complicaciones, pues estos son los compañeros catalanes que se ven en un atrapamiento, el atrapamiento de las situaciones más dramáticas en las que nos podemos enfrentar en un incendio forestal. Aquí se le ve, le está hablando en catalán y le está explicando, le está dando instrucciones para que salga pitando como puedan, porque les está cogiendo el fuego por detrás. Fijaros, como el ángulo ventral ya está dando por abajo, fijaros, Fijaros, bueno, pues se va a escapar porque el hombre tenía su pericia, pero es que no hizo el curso. Se le fue de las manos, se le volcó el camión. ¿No os reís? A mí esto me hace mucha gracia, ver el pobre hombre cómo se le ha ido el camión volcado arriba. ¿No lo veis? El camión volcado. Ya no hizo el curso. Vamos a seguir hablando de otro aspecto importante. Lo que os decía, lo que os he anticipado, el grupo de apoyo logístico también está formado por la unidad militar de emergencias. Hay que tener cuidado porque en el momento que se desmovilizan, como decía antes, pues se van a llevar con ellos todos los medios con los que nos han apoyado. Y esto, pues es otra consideración también que me llama bastante la atención. Todo esto está sacado del decreto del 371. GECOPAL dice, es el máximo órgano de coordinación y gestión de los recursos municipales.
Frente a este riesgo, su composición y funcionamiento se especifican en los planes locales de emergencia por incendios forestales de cada municipio. La dirección del CECOPAL la tendrá la persona titular del ayuntamiento. Vamos a ver qué quiere decir esto. Esto de aquí abajo es el CECOPAL, el Centro de Coordinación de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Málaga, del que soy director. Ahí se concentra el 080, el 092 y el 010. Tiene una superficie de unos 1000 metros y es un edificio que está configurado perfectamente en una zona de la ciudad colindando con un parque. Está lindando con un parque porque había un conflicto serio entre el horario de los bomberos y el de los policías locales. Así que la solución, pues que el bombero sale y se mete en su parque y ya está, no hay mayor problema. Lo que vemos a la izquierda es un puesto de mando avanzado que la Caixa regaló a todas las comunidades y bueno, pues es un vehículo de móvil con comunicaciones y demás. Tenemos uno por comunidad autónoma. Según el decreto, este de arriba, que es mi alcalde, y que sigue siendo mi alcalde, esa foto es un fuego en Pinares de San Antón, y efectivamente el que hay allí hablando con el alcalde soy yo, con 5 kilos menos, y con 10 años menos creo que tenía entonces. Según el decreto, mi alcalde tendría que estar en el CECOPAL, organizando los recursos municipales. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. El alcalde, ¿dónde va a estar el alcalde? Delante del fotógrafo, joder. Y ya está, como de cajón. Eso yo no me lo creo. Eso es mentira. Bueno, y si ya nos metemos en las consideraciones de los planes de autoprotección, pues te dicen asegurar la existencia de una faja exterior de protección de 15 metros de anchura mínima en torno a la vivienda, libre de vegetación, etcétera, etcétera. Esto nos está creando unos problemas en Málaga impresionantes. ¿Por qué? Pues porque, claro, los 15 metros a contar de la fachada de mi casa pueden que sean de titularidad municipal o pueden que sea titularidad privada. En función de que sea de uno u otro, el costo lo tiene y la responsabilidad es de uno u otro. Y ahí andamos siempre con la zona de interfase que hay en la ciudad, tirándonos los trastos a la cabeza. Lo que se refiere a ese punto del decreto, pues es lo que estáis viendo, una zona de interfase de 15 metros. Menos mal que aquí se admitió una sugerencia que hicimos, porque el primer texto hablaba de una franja horizontal de 15 metros de fondo. Claro, si es una franja horizontal, vamos a ver qué nos podría haber pasado en caso de haberse aprobado con ese matiz. Lo que estáis viendo es una fotografía aérea de Málaga capital. Lo que veis allí abajo es la Plaza de Toros de la Malagueta, y esto de aquí es el parador, y bueno, pues aquí hay una pequeña zona de interfase. Realmente no de interfase, puesto que el suelo es urbano y no es forestal, pero en fin, me sirve como ejemplo para lo que quiero apostillar. Si hablamos de 15, no es lo mismo hablar de 15 metros horizontales que de 15 metros en general, porque si ahora hago una foto de ese detalle, vamos a ver qué me encuentro. Pues todo ese peñasco detrás de la casa de mi amigo, ¿verdad? Menos mal que la franja de 15 metros, que no dice que sea ni horizontal ni vertical. No sé si sabéis que Málaga es la segunda ciudad más abrupta y más escarpada de España. La primera creo que es Huesca. Yo no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Si lo dice en Wikipedia seguro que tienen razón. Y esto ya a mí me puede. A ver, hablamos de la evacuación posible en un incendio. Dice, a ver, la orden de confinamiento, alejamiento o evacuación será dada por la dirección del plan, a propuesta de la Dirección Técnica de Emergencias en el puesto de mando avanzado o por la alcaldía del municipio afectado, o bien será dada por esta última bajo su entera responsabilidad. Eso es un follón que nadie lo entiende. Claro, bajo mi punto de vista, lo más sensible y complicado con diferencia en un incendio forestal, con total y absoluta diferencia, es la evacuación, sin ningún género de dudas. Esto que os cuento es una situación dramática que se produjo en un edificio de Sao Paulo. Se dice que es el primer incendio forestal, el primer incendio en altura que hubo. Es un edificio que no cumplía código técnico, ni normativa, ni nada parecido. Las 9 primeras plantas eran de vehículos y yo no sé si no se oye el volumen. Bueno, casi mejor que no se oiga. Cuando nosotros estamos en una situación de emergencia y tenemos que evacuar y no tenemos salida, somos capaces de hacer cualquier cosa. Calma, no salten, dice el mensaje. El mensaje hay que darlo claro. Si te va a tirar, no te tires por la escalera a los bomberos, hombre. Échate a un lado, porque coño no va... No, perdón, no quiero ser morboso, pero vaya. Dramático, ¿eh? Cuando no hay vía de escape, cuando no hay salida, reaccionamos así.
acordaros lo que pasaba con el tema del autobús que se quema, ¿eh? Esas criaturas debieron sufrir lo indecible, y era un incendio forestal que debió producir situaciones dramáticas como esta. Esto que os presento aquí, Josu, cuando quieras me cortas, ¿eh? Cuando tú quieras. 3 minutos más. Esto que hay aquí, bueno, pues es una situación que me pilló de guardia, porque también de vez en cuando tenía la sana costumbre de hacer guardias. Estaba en el centro de emergencias y ahí vemos en la zona de la izquierda, salteado con punto, la georreferencia de llamadas que se empezaron a producir a las 9 de la mañana. Empezó todo Dios a llamar al Centro Municipal de Emergencias. Saltaron los teléfonos y, consecuentemente a ello, nos quedamos sin comunicaciones, porque hubo muchas comunicaciones cruzadas de móviles y demás. No funcionaban los móviles, se oyó un estruendo terrible en la ciudad, todos nos alarmamos, a mí se me avisó diciéndome que había explotado un cuartel de la Guardia Civil, que había habido un terremoto en Torremolinos, que había habido un tsunami, nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Simplemente un estruendo terrible y que nos quedamos sin comunicaciones en la ciudad. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que 2 cazas rompieron la barrera de sonido. Sin más, no tuvo mayor problema. ¿Y cómo nos enteramos? Pues viendo la tele. A alguien se le ocurrió poner la tele y coño, anda, pero si han sido 2 aviones. Es curioso, ¿eh? Pues cuando lo de las Torres Gemelas, recuerdo que estaba con el oficial de medios técnicos, el que salió antes, estaba yo viendo la tele y decidimos, cuando vimos a los aviones estamparse contra las Torres Gemelas, que aquellos edificios se iban a hundir. Probablemente la gente que estaba interviniendo no era consciente de la que se le avecinaba. Aquí son testimonios de los vecinos de Málaga, pues diciendo, en fin, sus sensaciones. Y una cosa ya que me rompe los esquemas y que comparto totalmente. Fijaros, esto es una ficha del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Si es una ficha del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿cómo es que considera la conducta humana ante situaciones de emergencia, la conducta colectiva, el pánico, como una condición que haya que tener en cuenta en prevención de riesgos laborales? Pues porque efectivamente, para los bomberos, una situación de pánico supone un problema de riesgo para nuestra intervención. En cualquier caso, cuando se adoptan medidas preventivas, se dan confinamientos, alejamientos, etcétera, etcétera, lo que hay que tener claro es que hay que dar una información clara, veraz y coherente. Y a veces la información sencillamente es decir que no hay información. Pero reconocer que no hay información o que no hay datos es ya dar información. Por supuesto, el tema de la formación, la selección y, cómo no, prácticas y simulacros. La foto de abajo a la izquierda me genera sentimientos contradictorios porque, bueno, es una foto que toma un bombero argentino cuando se estrellan los trenes en la estación el 23 de febrero. Vosotros imaginaros que estáis atrapados por todo el amasijo de hierros y veis al bombero que en vez de salvaros os está haciendo fotos. O sea, vamos, es para... Y luego encima te expropian el IPF, ¿no? Lo que hay. Para hacer evacuaciones en condiciones hay que tener en cuenta también la suficiencia e insuficiencia de las vías de evacuación. La foto de la derecha es una imagen de la Gran Vía madrileña, que no caben más de 150.000 personas, por más que se empeñen en decirnos que caben millones y millones. En la Plaza Oriente, que siempre cuando había manifestación el 20 de noviembre, se hablaba de 1,5 millones de personas, no caben más de 40.000, es falso. En la Rambla de Barcelona no caben más de 130.000, no caben millones y millones. Es decir, los recursos son limitados y las personas cuando andamos ocupamos un espacio. Lo que veis a la izquierda es una simulación de un programa inglés que adquirimos en Málaga para aplicarlo, en este caso al Estadio de Fútbol La Rosaleda, y en base a los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, determinamos una serie de configuraciones en la vía de evacuación con resultados bastante interesantes. Voy un poco acelerado porque veo que no tengo tiempo. En cualquier caso, bajo mi punto de vista, para la evacuación hay que tener en cuenta análisis de medios físicos, saber con qué medios contamos para la evacuación. No recomiendo casi nunca utilizar vehículos de transporte, es más, no recomiendo ni hablar de evacuación, recomiendo hablar de alejamiento, que no tiene nada que ver. El alejamiento, tú te alejas de tu casa, eres espectador y te quedas tranquilito, pero la evacuación tiene connotaciones de abandono, hay que evitarlo. La O de mando, que la orden de evacuación, alejamiento y confinamiento sea única y venga solamente de una voz, y bueno, y que la emisión de los mensajes sean claros a la población, a dónde, por dónde, cómo y cuándo. Esto me lo enseñó... Esto lo aprendí en el ejército. ¿A dónde, por dónde, cómo y cuándo? Son 4 reglas básicas. Con esto y con toda la prisa del mundo, os tengo que decir adiós.
agradeceros que me hayáis invitado, lamentar no haberme podido extender en alguno de los aspectos y deciros que estará esta ponencia en su mayor parte colgada en internet para que disfrutéis de ella. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, nos vamos.